Muy buenas gente, espero que anden muy bien, que en esta ocasión les vengo trayendo un equipo que la está rompiendo a lo guaje. Así es gente, el equipo de nuestro buen amigo y hermano Guaje la está rompiendo bastante en Liga Super, donde el lead va a estar siendo ni más ni menos que Azumarill. Annihilate, gente, que repito, este va a ser un dolor de muelas ahorita, y también en Liga Master Premier que ya está próxima a llegar. Y también no menos importante, el tremendo Giratina Origen, gente, que llegó para quedarse en Liga Super. Así es, el equipo se compone de una bebé, gente, el cual ¿cuál es el problema? Es posiblemente un hada atrás. Con Lantur y Hada, esa combinación es letal para el equipo, así que tenemos que estar cuidándonos. Y el peor de los casos, que nos llegue a topar lo que viene siendo un Whimsicott, que pues nada más en temáticas está apareciendo, no ha aparecido lo que viene siendo las ligas libres. Así que vamos a estar aprovechando el tiempo, gente, y también te quiero invitar a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso me ayuda bastante para que YouTube nos pueda recomendar a más gente y pueda llegar estos equipos y estas estrategias a más a mayor audiencia, y eso lo voy a estar logrando con tu ayuda. A su vez, gente, te invito a que compartas si el equipo te sirve, o le puedes servir a alguien más que tenga tus Pokémones. Compárteselo, trae calidad pura. Y estamos de vuelta en el único canal donde las manqueadas y las jugadas maestras salen en un solo combate. Vamos a estar viendo lo que viene siendo nuestro Giratina Origen, que se ve hermoso, gente, se ve hermoso. Cómo aparece, cómo se mueve, está impresionante lo que viene siendo ese Giratina Origen. Despachamos a lo que es ese querido y amado Annihilate, y pues Bastiodon sabía que ya no tenía nada por hacer, nos llevamos la victoria. Pasamos al segundo match, donde nos topamos ni más ni menos que al tremendo Bastiodon contra lo que viene siendo nuestro Azumarill. Aquí tristemente yo la pierdo. Tú te preguntarás cómo es posible que Azumarill pierda contra Bastiodon. No llevo hidrobomba. Eso me acondiciona bastante. Por consecuente, tenemos que hacer el cambio a lo que viene siendo nuestro Annihilate. Y aquí aventamos sin pensarle, sin tocarnos el corazón, el puñito hielo, gente. Es verdad que hay variantes de Annihilate con Tajumbrío, con Abocajarro. Yo lo llevo de esa manera para cubrirme de los tipo volador, que son un problema andando. Y pues te topas esta clase de cosas como Altaria, como Gligar, que les pega por 4 el puñito hielo, gente. Por eso no la jugamos así. Es verdad que hay ciertos matches que los vamos a estar perdiendo por esta combinación de tipos, mejor dicho, esta combinación de ataques, pero pues el que no arriesga no gana. Aquí vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo un tremendo rayito hielo. Nos hizo el catch, no pasa nada. Aventamos a nuestro Giratina, el cual le va a estar aguantando bien, gente, lo que viene siendo el roca afilada. Lo conecta, no pasa absolutamente nada, y nosotros vamos a estar aventando un tremendo bola sombra, el cual, gente, lo conecta. Despachamos a la defensa andando. Nos topamos con lo que viene siendo un querido Dragonite oscuro, el cual está encerradísimo con nuestro querido Azumarill. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un rayito hielo, que lo va a obligar a tener que sacar su escudo, gente. Y vamos a estar llegando a las justas a otro rayito hielo más. Aquí escudamos por si acaso se necesita. Aquí pues obviamente ya sería toda la vida de nuestro Pokémon. Y aventamos lo que viene siendo un rayito hielo, que con esto va a ser la victoria para nuestro equipo. El equipo lo recomienda nuestro buen amigo y hermano Guaje, gente. Voy a estar dejando en la descripción su Twitter o X, para aquellos que dicen ya no existe Twitter. Bueno, aquí está en X, donde se caracteriza bastante en estar haciendo memes y el burlarse de los demás, gente.
nos dimos el gusto de poderlo conocer un poquito más a nuestro guaje con el Pogo Bro, el cual, gente, estuvo impresionante. Conocí a bastante gente y me atesoro bastante la oportunidad que nos dio nuestro buen amigo y hermano Kuro MX, el cual le mandamos un saludo y mandamos también un saludo a todos los integrantes del Pogo Bro temporada número 3, batalla de los influencers. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un rayito de hierro, el cual le obligamos a sacar el escudo. A mí me sirve bastante, a mí me sirve demasiado, porque esto lo va a estar saboreando nuestro querido y amado Giratina, el cual pues nos tuvimos que ver obligados a tener que sacar el escudo. No pasa nada, estaba planificado el gastar un escudo. Aquí gastamos el segundo escudo, pero tenemos energía, y Giratina, si no se topa un normal, es peligro andante a todo lo que se mueva en God Battle. Y aquí entra ni más ni menos que un Hippowdon, gente, que con ataque arena lo volvieron un poquito más relevante. Obviamente sigue siendo muy off meta, pero es relevante. Aquí aventamos lo que viene siendo el siguiente cargado, que va a estar siendo un viento ciego, el cual nos aumenta las estadísticas. Y este busteo le permite aguantar todavía con las justas a nuestro querido Giratina, el tierra viva, pero pues sirvió para farmeo de su Annihilate, y tristemente ese busteo nos jugó en contra, gente, ya que nos despachan y se llevan la batalla. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a nuestro Azumarill contra su Gligar, que no es oscuro, gente. Es raro ya ver a un Gligar normal, por lo regular todos lo llevan en su versión oscura. Aquí va a estar aventando su querido y amado Excavar, lo aguantamos con el pecho. Vamos a ver si hace el cambio, nosotros aventamos un rayito hielo, el cual lo obliga a sacar el escudo, y vamos de todas a todas con nuestro Azumarill. Aquí ya sacamos el escudo. ¿Por qué sacas el escudo? Porque quiero obligarlo a que me lance otro Excavar más. El rival nos hace el cambio, nosotros aventamos inmediatamente un Carantoña, el cual conectamos y dejamos a un tercio de vida lo que viene siendo ese Poliwrath. Estamos en igualdad de escudos, pero estamos teniendo completo control y completa la jugada en el combate. Vamos a estar viendo que nos avienta un cargado, el cual lo aguantamos todavía medianamente bien, no me puedo quejar. Y vamos a estar viendo que ni más ni menos que entra su querido y amado Trevenant, el cual nos va a meter peligro, nos va a poner presión. Nosotros aventamos lo que viene siendo un tremendo puño hielo. Vamos a ver si lo deja pasar. Lo dejó pasar y vamos de todas a todas con un vientito ciego. ¿Por qué viento ciego? Porque quiero derribarme lo que viene siendo ese Trevenant, y pues ya la vida que tiene pues no es como que me vaya a preocupar o a tensionar. Aquí vamos a estar viendo ni más ni menos que el regreso de su Gligar. Nosotros vamos a estar aprovechando eso. Avienta su Excavar, lo aguantamos todavía. Y aquí pecamos un poco, gente, porque el deber ser es que nos debimos de haber ido con ese Gligar todavía con vida, porque me iba a complicar el combate solo. Es verdad que tenía el cargado, pero a veces nos juega unas jugadas medio chuecas Niantic que nos llegan a costar combates. Pasamos al último combate, donde vamos viendo ni más ni menos que al tremendo Skarmory, el cual se va a enfrentar a lo que viene siendo nuestro querido y amado Azumarill, que es rank 5, gente, rank 5. Y vamos a estar viendo lo que viene siendo su escudo. No lo sacó. Ok, a mí me sirve. Vamos a estar dejando pasar el cargado, que va a ser ni más ni menos que un ataque aéreo. Ya lo dejamos a menos de mitad de vida. Vamos de todas a todas. Ha llegado otro cargado más. El rival se dio cuenta, por consecuente gastó su energía con un ataque aéreo. No pasa nada, hace el cambio a su querido y amado Poliwrath, del cual lo vamos a estar recibiendo con un Carantoña, pero el rival lo escudó astutamente. Nosotros entramos con lo que viene siendo nuestro Annihilate, el cual, gente, no es como que le vaya muy bien, pero prefiero guardarme hasta el final a nuestro Giratina. Vamos a estar aventando un tremendo bola sombra. Tenemos que despacharnos y quitarnos de encima a ese querido Poliwrath, de cual dejó pasar lo que viene siendo el bola sombra. Entra ni más ni menos que el Antur, y esto
Esto se está pintando solo porque nosotros vamos a estar aventando tremendamente un bola sombra. Ya lo dejamos a menos de mitad de vida. Vamos a seguir farmeando, el rival lo sabe, va a lanzar su cargado, va a ser un surf, lo aguantamos todavía y llegamos a las justas a un tremendo puñito de hielo, el cual deja algo tocado lo que viene siendo ese Skarmory. Nosotros estamos tranquilos y con calma, entramos con Giratina, el cual, gente, vamos a estarle haciendo un tremendo catch, el cual, gente, a mí me ayuda bastante porque lo agarro sin energía y farmeo de nuestro Pokémon. El rival se dio cuenta, por consecuente no se dio la victoria. Y este es el equipo de nuestro buen amigo Guaje. Dime tú qué te parece, te voy a estar leyendo en los comentarios y te deseo un excelente jueves. Nos vemos hasta la próxima. Saluditos, gente.